Hola, ¿qué tal? Querido oyente, querido creyente en Cristo, creyente en ese poderoso Dios que tenemos. Hoy les quiero hablar de el escrito a los romanos, emitido por el apóstol Pablo a los romanos, en este caso a los hijos de Dios que Dios había apartado desde antes de la fundación del mundo en Roma. No fue un deseo personal de Pablo o una inquietud personal de Pablo, fue una obra de Dios planeada desde la eternidad. Como dije, Él predestinó para aquel tiempo a aquellos que debían ser salvos por la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, divulgado por el apóstol Pablo. Por eso hoy voy a leerles, pero debemos analizar parte por parte. Quisiera dar un panorama detalle a detalle, pero es muy complicado. Lo quiero hacer más versátil, más dinámico, tocando únicamente los puntos relevantes de este escrito de Pablo a los romanos. Voy a leer: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí me voy a detener y vamos a tomar parte sobre este párrafo. Dice: siervo de Jesucristo. Ciertamente no era cualquier siervo. Jesucristo lo llamó para ser su siervo, llamado a ser apóstol. En esta época, en lo que yo estoy viviendo, y habiendo participado en diversas iglesias, entre comillas, se le da un enfoque errado al atribuirse el término apóstol. Aquí nos dice claramente que quién lo escogió. O sea, lo escogió Dios para anunciar el Evangelio. O sea, no surge de una emoción, no surge de un deseo voluntario o sus inquietudes mundanas. No, el llamado es de Dios, porque, como dice, llamado a ser apóstol. Está bien claro, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bien claro, ahí obviamente ese Evangelio proviene de Dios y por lo tanto le delega la responsabilidad al apóstol Pablo de predicar el Evangelio a los gentiles, de paso también a los judíos. Dice la siguiente parte, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Quién lo prometió? Dios. Y da evidencia de que Dios está hablando en este tiempo por Jesucristo, pero también hubo escritos de los profetas para ver el asunto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y está claro, ¿verdad?
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que era del linaje o de la línea o de la genealogía de David según la carne, humanamente. Bueno, si tú eres un amante de la Escritura, tú me vas a entender, porque ya has estudiado, ya te has involucrado, ya has indagado lo que voy a decir, que dice que era de la línea de David según la carne. Sabemos que Jesucristo no fue creado sexualmente. Él ya estaba creado, él no necesita ser creado, sino que ya estaba en el seno del Padre. Ahora tomó cuerpo humano, pero mediante el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Cosa diferente al nacimiento de Caín y Abel, porque si hablo de Adán, él fue creado de una manera diferente, terrenal, y le sopló aliento de vida, ¿verdad? Y fue un ser viviente Adán. Entonces su creación es diferente a la creación después de Caín y Abel. Y tomando en consideración a Jesucristo, es completamente diferente, ¿verdad? Porque fue engendrado por el poder de Dios en el vientre de María. Entonces, esto quiere decir que no es justamente de la línea carnal de David, porque María no tuvo relaciones sexuales con José, sino fue una obra poderosa, gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces es completamente diferente este asunto de la línea. Él es el Hijo de Dios. Fue engendrado en una mujer ciertamente para dar vida en Cristo Jesús, entre comillas, porque Él es la vida, ¿sí? Hay que tener cuidado la interpretación y llevarlo al sentido escritural. En la palabra de Dios, entonces, nace de una mujer. En cierta manera, Jesucristo no tuvo que ver nada, o más bien María no tuvo que ver nada en Jesucristo. Toda la obra fue del poder de Dios en el Espíritu Santo. Solamente fue un vientre prestado para que se manifestase la vida en Jesucristo. No fue sexual. Si tú te das cuenta o analizas, para que nosotros llegásemos a la vida como humanos, o sea, yo, por ejemplo, mi papá y mi mamá tuvieron relaciones sexuales, entonces allí hubo dos partes, si tú conoces algo de biología, ¿verdad? El que predomina es el esperma, porque es el que trae vida, y el óvulo es un medio nada más para que se geste ese ser, aunque dicen que 23 cromosomas de la mujer y 23 del hombre, ¿verdad? Bueno, pero toda la obra la hizo el Espíritu de Dios. Es una obra gloriosa, maravillosa, espectacular, como le quieras dar el sentido de todo el señorío de Dios. Toda la gloria de Dios manifestada
en ese tiempo, ¿sí? Entonces Jesús viene del cielo y nosotros surgimos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios hizo a Adán de la tierra, humano, carnal. Entonces habla según la carne. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Fíjate, aquí debes de considerar esta frase. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y es relacionado con lo que te dije anteriormente, ¿sí? Él nació del Espíritu, o sea, surgió a la vida en carne. Siendo Dios, Él pudo haber venido en carne, solito, ya con una estructura como la que diseñó en Adán en el principio de la creación. Pudo haber venido de esa manera, pero Él decidió venir como un bebé. Él decidió venir como un bebé, una criatura que necesitaba toda la ayuda humana de parte de María y de José, como cuidado, como padres, ¿verdad? Pero en realidad ellos no fueron sus padres, fueron medios para que viniera Jesucristo a la vida, porque el Padre, ¿verdad?, hizo todo, ¿verdad?, espiritualmente. El semen espiritual de Dios, el óvulo espiritual de Dios para que gestara nuestro Señor Jesucristo en carne y hueso y sangre. Eso es lo que viene diciendo el apóstol. Lo que estoy añadiendo, pues es a base de estudios, de investigación. Si tú no me crees, toma las escrituras y analízalas parte por parte y te vas a dar cuenta. Así es que, repito, que fue declarado hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. No fue de David ni de María. Hijo de Dios. Está bien claro, ¿verdad? Nada más que hay que poner todo el cerebro ahí, toda atención, con poder según el Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre los muertos, y esto habla de morir y después volver a vivir entre los que han muerto o que ya no tienen vida, pero Él es el único, Él es la primicia, el primero que resucitó. Dice, y por quien recibimos la gracia. ¿Por quién? Por Jesucristo. Claro, la gracia realmente proviene de Dios y Él es esa gracia. Esa gracia. Y dice, esa gracia se la otorgó ¿a quién? A Pablo, por quien recibimos la gracia y el apostolado, y está hablando de él, en este caso, ¿sí? Porque yo recibí la gracia y el apostolado. Yo la recibí, dijo Pablo en ese escrito, ¿verdad? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, para comunicarlo, para externarlo, para dar a conocer cómo sucedieron estas cosas que viene narrando Pablo a los romanos, ¿verdad? Aterricemos, como dice la Escritura. La Escritura no miente. Se está revelando a sí mismo para tu bien y para mi bien. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esto habla extensivo para toda raza humana, porque Dios es el creador
del hombre. El hombre fue creado a su imagen y semejanza, sin tomar en cuenta lo que es la nación de Israel y los gentiles. Sino, si te vas a la historia, al principio, te vas a dar cuenta que todo ser humano le pertenece a Dios. La raza humana es creación de Dios, es creación de Dios. Entonces, habla extensivo para la obediencia a la fe. ¿Y cuál fe? Lo vamos a ver más adelante, porque la fe tiene que ver mucho, muchísimo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Pero bueno, vamos a darle más forma, más cuerpo a lo que viene narrando el apóstol Pablo a los romanos, a los creyentes romanos en aquel tiempo, a los hijos de Dios, esos gentiles romanos, entre los cuales dice: estáis también vosotros. Habla que son partícipes de esta obra majestuosa para obedecer por amor de su nombre. Dice: llamados a ser de Jesucristo. Ellos también fueron llamados para pertenecer a Jesucristo, ser de Jesucristo. Y no lo dudo que así fue, porque la Escritura no miente, es real, es veraz, no hay equivocación alguna. O sea, es que puedes tener confianza en las santas Escrituras de Dios. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, fíjate, amados de Dios, a los hijos de Dios, al que creyó en Dios, al que se le reveló Dios por fe. Dice: llamados de Dios, amados de Dios, llamados a ser santos. Fíjate, aquí santos, la santidad. Dios elige para que tú y yo seamos santos. Nadie puede elegir. Si te eligió tu pastor, pues ya te desgració, te afectó, te dañó y te hizo creer que por obra suya, ¿verdad?, tú eres santo. No, la Escritura dice claramente que son llamados de parte de Dios a ser santos, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta alabanza, esta expresión en reconocimiento de todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo, glorifica a Dios. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Se dirige a los santos, a los hijos de Dios, a los que creyeron por fe. De nuestro Señor, de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos partes. O sea, Dios el Padre y Dios el Hijo es uno. Aquí no cita al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, es poder y es verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Como dice el Evangelio de Juan al principio. Más adelante dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bien,
dice, agradece, doy gracias a mi Dios. Reconoce que todo proviene de Dios, que no fue una iniciativa carnal, emocional, como hoy muchos carnales han surgido y se atribuyen títulos que no les corresponde. Entonces, aquí externa Pablo en gratitud a su Dios, aquí a mi Dios, se adjudica a Dios como suyo, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. El medio es Jesucristo. El hablar de Jesucristo es lo más importante para Dios, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esa fe es genuina, es legítima, es real, divulgada para aquellos escogidos de ese tiempo que estaban ya en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ellos ya estaban predestinados para ser aceptos en el amado, para formar parte de la grey de Dios, ese reino espiritual celestial, por medio de la fe. Porque testigo me es Dios. Testigo me es Dios. Es importante, considéralo. Él no viene jugando con Dios. Él no viene blasfemando con Dios. O sea, no está agarrando a Dios como un escudo. Considera y respeta la voluntad de Dios. Él no hace uso mal de su nombre. No usa su nombre en vano. Él da gloria, alabanza, porque sabe bien que Él fue escogido para dar las buenas nuevas de salvación a los gentiles y de paso a los judíos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Era un apasionado siervo de Dios para predicar, para anunciar el evangelio de su Hijo amado, Jesucristo, el Hijo de Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿A quién oraba? Oraba por esa grey de Dios, por los hijos de Dios, por el creyente, por aquellos que Dios escogió. En esa época estaba orando, estaba reconociendo todo el poder y la gloria que se había manifestado en aquella época en esos hombres, y no cualquier hombre, hombres de Dios, hijos de Dios. Y reconocía en su oración como Cristo intercede por su iglesia, por la grey de Él, que le pertenece, que salvó en la cruz del Calvario, dio su vida para que nosotros fuéramos sus hermanos, fuéramos hijos de Dios también como Él en su momento lo fue. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él rogaba
tenía deseos de estar con ellos, de participar en el reino celestial, de lo que Dios les daba en ese momento para edificación de la iglesia, para que la iglesia tuviera ese dunamis, ese poder de Dios para predicar el evangelio con todo denuedo. El gentil que había reconocido a Jesucristo, seguro que predicó el evangelio. Estoy seguro que predicó el evangelio. En ese tiempo, rogando que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios. El deseo de Dios fue ese. El deseo de Dios fue ese, de predicar a los gentiles, porque así lo dice, por voluntad de Dios. El deseo. A Él le plació. Si tú estás predicando fuera de contexto, Dios no te ha llamado para predicar el evangelio. Estás en un error. Retráctate, pide perdón y ubícate. Ubícate conforme a las Escrituras. No lo hagas por un sentir propio. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Sí? Era un anhelo, un deseo, un placer estar con aquellos que aman a Dios verdaderamente. No de palabra, sino de hechos. Comunicaros algún don espiritual, lo que Dios le daba a Pablo para la edificación de la iglesia, para nutrirla con todo el conocimiento que le daba a Pablo Dios para aquellos gentiles, en este caso los romanos, fuesen edificados los hijos de Dios de ese tiempo. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Había una unidad de fe, una fe revelada de parte de Dios a ellos, a Pablo, y se sentía en una unidad para ser mutuamente confortados por el poder de Dios, mediante la fe que era común entre ellos, ¿verdad? Entre esos discípulos o esos hermanos o esos hijos de Dios, esos nacidos de nuevo, tenían comunidad, eran uno solo. Ahora, la iglesia de hoy, o el creyente de hoy, pues está segregado. Dice, yo no sigo la línea de este porque tiene su propia doctrina, o este otro tiene su propia doctrina. Lo que nos unifica es la palabra de Dios, es Cristo Jesús, nos unifica. Si tú no estás hablando correctamente la palabra de Dios, tú estás separado. Dios no vino a hacer disensión, vino a unificar, aunque también vino a hacer disensión porque no creen en Él, ¿verdad? No creen en Él. Entonces, tengamos cuidado qué es lo que estamos haciendo. Lo digo para aquellos eruditos. Yo no he visto ahorita que alguien tome un rumbo diferente. Todos tienen el mismo cuadro, el mismo concepto, ¿sí?
el mismo concepto. Y puedo citar a los eruditos que tienen un montón de ediciones escriturales, muchos libros. Pero no se trata de que tengas muchos libros, sino que transmitas con veracidad la escritura, la santa escritura de Dios. Eso es el mejor libro que puedas transmitirle a la gente, al incrédulo, al crédulo. ¿Sí? No te confundas, que no te confundan tampoco. Yo fui confundido y hice cosas atroces, vergonzosas, por falta de conocimiento. Entonces, a través de la Escritura, Él es el mejor maestro que tengo ahora. Yo confío más en la Escritura que una persona que me quiera dirigir, que me quiera gobernar, que me quiera enseñar. Porque la Escritura nos enseña claramente, nada más que te confunde el líder espiritual con sus palabras, pero no te dice claramente la Escritura, te dice unas poquitas cosas. Y el interés de Dios es que tú le conozcas a través de las Escrituras. ¿Sí? Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Él tenía el deseo en su corazón de estar con ellos, pero hasta ahora he sido estorbado. Tenía muchos conflictos, ¿verdad? Muchos problemas por predicar el evangelio, mucho estorbo. Los de su nación, los judíos, pero también los gentiles, ¿verdad? Queriéndole atribular, afectar, darle muerte, porque estaba anunciando al Hijo de Dios. Y él huía, corría, ¿verdad?, para ser librado de esos malhechores. Bien, a eso se refiere, pero hasta ahora he sido estorbado. Lo detiene por una parte todo el conflicto, pero también la necesidad de estar con los demás hermanos. Te estoy hablando de los corintios, te estoy hablando de los efesios, te estoy hablando de los gálatas, colosenses, filipenses. Estaba allí predicando el evangelio y tenía graves conflictos con la gente allá, inclusive hasta con el propio creyente, porque batallaba con el creyente también, con el Hijo de Dios batallaba. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Sí? Un fruto. ¿Qué fruto? Bueno, llevar una vida santa, conforme al deseo de Dios, pero también siendo testimonio y dar testimonio de quién fue su Salvador, ¿verdad? Ser testigo fiel del Salvador personal, en este caso Jesucristo, por Dios, ¿verdad? Dios dio a su Hijo Jesucristo, para que fuésemos salvos entre los demás gentiles. Y aquí habla a griegos y a no griegos, habla a toda la raza humana, porque habían muchas etnias en aquel tiempo. Hoy sigue habiendo muchas etnias, ¿verdad? De diferentes países, diferentes lenguas. Así ocurría en aquel tiempo. Pero predominaba el griego, ¿verdad? En aquel tiempo.
a sabios y a no sabios, ¿verdad? A los eruditos, a los que estaban en la cúspide del conocimiento, pero terrenal, nada espiritual. A ellos se refiere a sabios y a no sabios, al ignorante. Soy deudor. O sea, él estaba preparado para comunicar las buenas nuevas de salvación a estas personas, como viene señalando, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿verdad? Los griegos tenían sabiduría humana, pero créeme que la sabiduría humana no sirve, sino la sabiduría de Dios. Todo don perfecto viene de parte de Dios. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa era la intención o la preocupación que tenía, el deseo de hacer lo que Dios le había encomendado. Lo había llamado para ser un embajador, apóstol, un enviado, un apóstol, pero a los gentiles. A los gentiles. Sí. Hoy, ¿cómo nos llama? Es mediante la fe en Cristo Jesús. Ese don inmerecido que viene por medio de la fe. Es un don que viene de Dios, otorgado que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que formara parte del reino, de su reino. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No le importaba si fuese a morir. Sabía quién era su Dios. Sabía para quién estaba sirviendo. Para Dios. Para anunciar el Evangelio de su Hijo. El Hijo de Dios. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder. El Evangelio es poder. Es glorioso. Es majestuoso. Es espectacular. Términos superlativos le puedes dar, alabando a Dios, glorificando a Dios por esta obra majestuosa, para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. No todos van a tener fe. O sea, no todos van a creer. Aquí ves el asunto. No todos van a creer. Y hoy comunico a Jesucristo y tú no me vas a creer. Si eres un incrédulo, si no perteneces a la grey de Dios. Pero si tú crees en eso, tú me vas a dar razón. Tú me vas a creer. Y es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios, a través de Jesucristo, salvó a esas personas. En aquel tiempo, las salvó para llevarlas a su reino. Y ya no están, pero bueno, están en espera de ser redimidos y tener un nuevo cuerpo. Y esto va a ocurrir en su venida, ¿verdad? Bueno,
Dice, al judío primeramente, bueno, ¿a quién le fue dada? ¿Quién fue elegido? Abraham. De allí surgió toda esta raza israelita. Y ahora se habla de judío, de Judea, no más una parte. ¿Y dónde están los demás? Pues habla nada más de judíos. Ya no habla de Israel, aquí en esta parte. ¿Sí? Se refiere exclusivamente al judío. La salvación para el judío y además al griego. Y como dije anteriormente, Dios nos hizo a su imagen y semejanza en un principio. Somos hechura de Dios en carne y hueso. Y ahora somos hechura de Dios en espíritu, esperando la transformación de nuestro cuerpo para estar con Él en los cielos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y aquí está el asunto. La justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y para fe. O sea, no es cualquier caso o asunto. Esto viene de parte de Dios. La fe es de Dios. Si tú no tienes fe, nunca vas a ser acepto en el amado. Nunca vas a poder agradar a Dios. Es necesario que esa fe sea efectiva, real, que creas en que tú ya eres salvo por Dios en Jesucristo mediante la fe, ¿verdad? Revelada como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, y aquí habla de justicia, y que debemos de considerar esta parte, justicia. Solamente hay uno justo, y ese es Dios, ¿verdad? Ese es Dios, el justo por la fe vivirá. Así que por la fe hay vida. Mediante la fe en Cristo Jesús hay vida. Y veremos, porque después habla de la ley, de la letra escrita por el dedo de Dios en el Sinaí. Cambia el panorama y viene aquí a exhortar a aquellas personas que son incrédulas, injustas, que no hacen la voluntad del Padre, considerando a Jesucristo como su Redentor, como su Salvador. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay hombres, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿La verdad quién es? Cristo. Ese Cristo es el Verbo, es la palabra del Dios vivo. Es la palabra viviente, Cristo es la palabra viviente. Entonces, si tú no estás transmitiendo correctamente la palabra de Dios, tú participas en esto. Eres un impío, eres un injusto y estás deteniendo con tu injusticia la verdad de Dios. Aquí lo digo para el no creyente, para el que cree que es llamado de Dios y no lo es.
No has sido llamado por Dios para tomar títulos sobrenaturales, ¿verdad? Que no aparecen aquí en la Escritura. Dice, entonces, aquel que está actuando impíamente, está la ira de Dios sobre él. Aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Toda impiedad. Si no eres un hombre piadoso que agarra la Escritura y la escudriña y la analiza paso a paso, punto por punto, frase por frase, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú eres un impío, un injusto, y para ti hay un juicio. Aquí lo dice la Escritura. Si le das el sentido correcto de análisis, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y viene narrando, lo vamos a ver detenidamente, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que conoces de Dios, si das cuenta de que el mundo que te rodea, que estás en medio de él, es creado por Dios. ¿Quién lo hizo? No me digas que tú o yo, o tus antepasados. Lo hizo Dios con su gran poder, y esto lo muestra el Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Él hizo toda esta obra majestuosa, gloriosa, que viene narrando, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, fíjate, yo no he visto a Dios, ni tampoco a Jesucristo, pero el poder de Dios, la revelación de Jesucristo en mi vida está. ¿Sí? Yo lo creo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo que es ese Dios invisible, su gran gloria de poder, su majestad, su soberanía, ¿verdad? Y deidad, dice, deidad, su divinidad, ¿verdad? Siendo Dios, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Todo lo que te dije, ¿no? Es creado por Él. Vete a las Escrituras desde el Génesis y analiza parte por parte para que te des cuenta. No tomes nada más un fragmento y hagas un sermón de Él, porque entonces es un error. ¿Y lo demás qué? Tienes que aterrizar y dar verazmente la palabra de Dios, su palabra. De lo contrario, estás usando su nombre en vano, y para ti la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, lo que ves, árboles, plantas, animales y yo mismo, ¿verdad? Como creación, no hay excusa. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como te dije, yo tengo poquito de estar aquí, tengo 68 años, poquito, nada, eso significa para la eternidad. 68 años no sirven para nada. Yo soy pasajero, estoy de paso, y yo voy rumbo al cielo, porque yo lo creo, porque el poder de Dios está en mí.
Pues habiendo conocido a Dios, por todo lo que viene citando anteriormente, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Qué grave asunto, ¿verdad? Tú le estás dando más a tus razonamientos que a la obra majestuosa, que a la maravillosa obra literaria de las Santas Escrituras. Las estás haciendo a un lado. Te vale, no te importa. Y no puede ser. Arrepiéntete. Yo te exhorto en el nombre de Jesucristo que te arrepientas y te retractes de todo lo que vienes haciendo si tú lo estás haciendo mal. Pero si tú lo estás haciendo bien, vas por buen camino, vas por buen camino. Así es que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Si tú estás usando tu razón y estás haciendo algunos fragmentos mal usados de la palabra de Dios, ¿verdad? Tus razonamientos están equivocados. Entonces, nos vamos al principio. La ira de Dios está sobre aquellos que son impíos, que son injustos, porque no están basándose en la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser reemplazada, no puede ser reemplazada. No la reemplaces y pongas tus propios argumentos, tus propios razonamientos. Habla legítimamente y verazmente la palabra de Dios, su santa palabra. Y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate. Tu mente, tu corazón está embotado, te has envanecido, ¿verdad? Y dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Necios. ¿Quién les llamó a esos eruditos para tomar un título de pastor o de evangelista o de maestro o de apóstol o de profeta? Si te llamó tu pastor, cuidado, porque la ira de Dios está sobre ti. Dios no te llamó para que fueses lo que tu pastor o tu líder espiritual decidió hacer por ti. Yo conozco a muchos, pero bueno, no entro en ese asunto, ¿verdad? Finalmente Él sabe todas las intenciones de esas personas y para ellos habrá juicio, un juicio eterno. Y desgraciadamente, pues les espera el lago de fuego, la muerte segunda. Si no se arrepienten, formarán parte de esto. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo no te estoy juzgando, la misma Escritura te está juzgando a ti. Te está juzgando a ti. Por eso hay que tener cuidado de lo que hacemos, de lo que hablamos y vivir una vida en santidad. ¿Y cómo te hace santo? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Él te perfecciona a través de su palabra. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ay, esto suena grueso, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voy a esto, me conmoví, porque dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Si tú le das gloria al hombre y no a Dios, hijo, tienes problemas. Retráctate, espántate, porque a lo mejor tienes a tu líder espiritual arriba de Dios. Tienes arriba de Dios a tu líder espiritual, llámese hiperapóstol,
evangelista, profeta, maestro, pastor, y hoy le atiendes como si fuese Dios, ¿verdad? Ten cuidado, porque ese líder espiritual está robando la gloria a Dios. Está tomando lugar que no le corresponde y que él no fue llamado, como dije, para tomar ese lugar. La obra está culminada, ¿sí? Él designó o señaló en su época a los que deberían de ser verdaderos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Profetas. Él los llamó, pero a mí no me llamó para hacer este asunto. Yo no soy profeta, no soy apóstol, no soy maestro, soy un discípulo, soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo y me espera el cielo, soy salvo, porque lo creo así, soy salvo. Entonces, regresando al texto, y cambiaron la gloria de Dios. No le robes la gloria a Dios, porque tú eres un usurpador, un ladrón. ¿Sí? Dale toda la gloria y retráctate de lo que vienes haciendo. Que si es que tú tienes una congregación, que no te vean como un Cristo, como un Dios, sino como un verdadero siervo, escudriñando las Escrituras y transmitiéndole con denuedo, con versatilidad, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, habla aquí de idolatría. No idolatres a tu pastor, a tu apóstol, a tu evangelista, a tu profeta. Porque estos términos ya pasaron, esos quedaron en el pasado. El profeta de profetas, el apóstol legítimo, espiritual, ya vino, ya hasta se fue y ha de venir después, ¿verdad? Él cumplió todo esto. O sea, no nos adjudiquemos títulos que no nos corresponden. ¿Sí? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Bueno, pues van a seguir haciendo lo mismo esas personas que no van a cambiar de opinión. Ya están cuadrados, ya están determinados para la ira de Dios, para el fuego eterno. Ya están preparados. Ellos no están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Sí, no están escritos o inscritos. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sí? Inmundos, son inmundos. En las concupiscencias, esos deseos carnales. Oh, yo declaro, y en el nombre de Dios, yo te expulso ese demonio. Cuidado, es peligroso. ¿Sí? Esa es la carnalidad, la humanidad, el deseo trastornado del hombre corrupto. ¿Sí? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿verdad? Cuerpos. Yo no conozco la vida de los líderes espirituales. O sea, realmente lo que debe de ser, o sea, te muestran en la congregación una buena cara, una buena actitud, declaran buenos deseos, ¿verdad? Que eres libre y bueno, muchas cosas. Entonces,
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya están desnudos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vienen hablando mentira. Todos aquellos hablan mentira, profesan hablar de Dios, pero hablan de sus propios deseos e inquietudes para llenar sus bolsillos, para robarte lo que tú tienes y que te ha costado mucho trabajo conseguirlo. Ellos viven de tu dinero. Ten cuidado. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Bueno, están hablando del hombre, una criatura antes de, bueno, todos los animales como ídolos. Bueno, entre ellos el hombre considerado como un animal cuando no tiene a Cristo, ¿verdad? Cuando no tiene a Dios en su vida, se comporta como un animal irracional, ¿verdad? Dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuidado en la congregación que tú participas. En realidad estás bendiciendo, honrando a Dios. Pregúntate. Pues yo por eso me salí, porque puras aberraciones vergonzosas, que no dice la Escritura, ¿no? Ni a quién irle, ¿verdad? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es una vergüenza lo que están haciendo, es vergonzoso, es ridículo, ¿sí? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el uso natural por el que es contra naturaleza. Bueno, esto hay que considerar, está hablando en ese tiempo, en esa época, de lo que estaba sucediendo dentro de esa comunidad de creyentes, de hijos de Dios, y les enseña esta parte espiritual para que Dios les abra el entendimiento y puedan corregir su proceder. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En aquel tiempo se estaba viviendo esto. Hoy también yo he sabido de congregaciones donde dejan a sus mujeres, ¿verdad? Y dentro de las iglesias, entre comillas, también está el lesbianismo, está el homosexualismo, pero son hijos de Dios. ¿No te parece ridículo, vergonzoso? Y toman mujeres que no le corresponden. Se disfrazan como ovejas y son por dentro lobos rapaces, como dice la Escritura, ¿verdad? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Estaba participando de eso, por eso externa esto. Hoy pregúntate si tu grey, tu comunidad, tu congregación espiritual está cumpliendo estos requisitos que Dios nos llama a santidad.
no porque nosotros querramos, sino porque Dios quiere que como creyentes, como hijos de Dios, hagamos lo que Él nos manda correctamente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, les importa muy poco, ¿verdad? En aquel tiempo, estoy hablando de aquel tiempo, no, a Dios no lo tomaron en cuenta, decidieron hacer lo que les plació hacer, ¿verdad? En su corrupto corazón. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Te das cuenta? Dios los entregó a una mente reprobada. Así van, ya están cuadrados, ya están determinados para el juicio, para la ira de Dios, para el fuego eterno. Ya están destinados, ¿verdad? Porque el infierno no va a quedar vacío. No va a quedar vacío, va a ser lleno. Espero que no estés allí y que tomes el camino correcto de la palabra de Dios. Dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Fíjate, aquí viene todo el cúmulo, el peso, un costal para ese impío, para ese injusto, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Cuidado, si tú perteneces a una corporación, una iglesia, entre comillas, pues aquí está tremendo, ¿no? Porque hay juicio de Dios. Para aquella persona que estaba viviendo lo que expresa Pablo en este escrito, ¿verdad? Se los dio a conocer, pero no todos tuvieron fe, no todos creyeron y se apartaron, se fueron, porque la palabra hay que cumplirla al pie de la letra, ¿sí? Entonces, que no caigan o no caigamos en este cúmulo de transgresiones, ¿verdad? De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Sí? Qué grave el asunto, dignos de muerte. Entonces, como dije, si no están haciendo lo recto, lo justo, lo verdadero, son dignos de muerte. Espero que tú no estés haciendo el mal, todo el cúmulo de maldad que hace una gran lista el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? No solo las que hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Si tú formas de ese grupo, salte, retírate, porque no están haciendo lo correcto. En aquel tiempo era el mensaje de Pablo a los romanos, que se retiraran de hacer eso, esas costumbres que estaba viviendo Pablo,
en esa comunidad. Y por eso envié esta carta. Vamos a suspender este capítulo y la siguiente enseñanza veremos el siguiente capítulo. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.